Hola, soy Jos y soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria en cuarto semestre dentro de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Y hoy me gustaría preguntarles cómo es que se enseña historia y para qué se enseña. En esta cápsula informativa exploraremos la historia como el estudio del pasado de la humanidad a través de registros y documentos que nos permiten comprender eventos del pasado y de diversas culturas. Su enseñanza tiene como objetivo entender el presente y el futuro, así como desarrollar el pensamiento crítico, fomentar la empatía y fortalecer la identidad cultural. Actualmente, la enseñanza de la historia dentro del Plan de Estudios 2022 Nueva Escuela Mexicana NEM se encuentra dentro del campo formativo de Ética, Naturaleza y Sociedades. Este campo fomenta una versión crítica de los procesos sociales, políticos, naturales y culturales, así como promover una ciudadanía ética y responsable, que busca en los estudiantes que comprendan, analicen las relaciones sociales de su entorno, conectándose con los contextos locales, nacionales e internacionales, es decir, yendo de lo macro a lo micro o de lo micro a lo macro. Además, destaca el respeto a la dignidad humana, a la diversidad, abordando temas como lo son la crisis ambiental, la interculturalidad, la igualdad de género, los derechos humanos, así como los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Todo mientras promueve valores que refuercen la autonomía y la identidad personal y comunitaria. Este campo formativo busca que los adolescentes se reconozcan como un sujeto que tiene derechos, con una identidad personal y colectiva, así como que participen en espacios democráticos. Se enfoca en interpretar hechos históricos actuales y promover la conciencia ética y crítica sobre problemas como el cambio climático, la violencia y la injusticia, así como fomentar el respeto y el cuidado a la naturaleza, y destacar que en este campo se encuentran los ejes articuladores como la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica e igualdad de género, para promover relaciones basadas en el respeto, la igualdad y los derechos humanos. Los ejes previamente mencionados se articulan para desarrollar un pensamiento histórico que promueva el respeto, la igualdad y los derechos humanos. Ahora iré desglosando uno a uno de los ejes articuladores. El primero, la inclusión, que valora las perspectivas históricas de aquellos grupos que son minoría. El pensamiento crítico, que fomenta el análisis y cuestionamiento de los hechos históricos, con el fin de reflexionar sobre sus implicaciones actuales. La interculturalidad crítica, que promueve el respeto por las culturas y reconoce las contribuciones que éstas han tenido a la comunidad. Así como la igualdad de género, que aborda las desigualdades históricas de género, impulsando una visión más equitativa e igualitaria. Siendo así que una comparación entre la nueva escuela mexicana y el plan de estudios anterior, Aprendizajes Clave, y entre muchos otros, podemos destacar que los contenidos más relevantes o bien los que más se presentan son la historia de México, sobre todo la prehispánica, la colonización, independencia, reformas y revolución, movimientos sociales y políticos como el movimiento de los obreros y campesinos, así como la Constitución de 1917, la identidad nacional y la diversidad cultural, que es la construcción de la nación, los pueblos indígenas y los afrodescendientes, la historia mundial, primordialmente las guerras mundiales, así como la globalización. También una perspectiva crítica y de los derechos humanos, es decir, en sí todo lo que es derechos humanos, tanto en juveniles o como bien los derechos de los adolescentes, niños y niñas en México. Algunas diferencias entre el Plan de Estudios de la Nueva Escuela Mexicana 2022 y Aprendizajes Clave 2017 es que la NEM propone un mayor énfasis en la interculturalidad, la inclusión y los valores democráticos, haciendo que los derechos humanos tengan un peso más que en Aprendizajes Clave. También fomentando la igualdad de género para que los contenidos de historia se vean desde otra perspectiva. Mientras que en Aprendizajes Clave se buscaba una reflexión amplia sobre el presente histórico y relacionarlo con la historia, el entorno global y los problemas contemporáneos, como el cambio climático, la justicia social y los derechos de las comunidades indígenas.
Desde mi aprendizaje a lo largo del curso de didáctica de la historia, he encontrado que los retos y dificultades a los que se enfrentan los maestros para la enseñanza de la historia son el rezago estudiantil que tienen los alumnos, la falta de recursos y materiales, ya sean didácticos o tecnológicos, la diversidad de los contextos de los estudiantes, ya que esto es clave, pues el ser humano es un ser social por naturaleza, así como el no querer romper un modelo tradicionalista, esto debido a que se rechazan nuevos enfoques que son más innovadores. La falta de implementación de materiales lúdicos, lo que hace que la enseñanza de la historia se vuelva un poco sosa, pesada o aburrida. La falta de estudios por parte del maestro en cuestión de didáctica de la historia, es decir, no todas las personas frente a grupo que enseñan esta disciplina son capaces de estudiar antes cómo es que el alumno aprende, lo que hace que este proceso cognitivo se vuelva más complicado. También el desinterés de los estudiantes y la motivación, debido a que en la actualidad este es muy escaso. A lo largo del curso de didáctica de la historia, hemos leído varios textos que nos ayudan a comprender las habilidades del pensamiento histórico, así como Siddhartha Camarco, en Conciencia Histórica, Debate Abierto, nos dice que se destaca el pensamiento histórico como la capacidad de analizar y entender las causas, efectos y relaciones de los hechos pasados teniendo en cuenta su contexto. La conciencia histórica la maneja como que implica comprender cómo los hechos influyen en el presente, permitiendo una visión crítica de la historia, mientras que el espacio y tiempo histórico nos dice que nos ayudan a contextualizar los eventos, mientras que por su parte la empatía histórica permite entender a las personas del pasado desde su propio contexto, es decir, cómo vivían en ese entonces, evitando los juicios desde una perspectiva actual, debido a que los tiempos han cambiado. Esta combinación permite una interpretación ética, crítica y reflexiva de la historia, favoreciendo la ciudadanía responsable. Pensar en el barrio es otro artículo que considero sumamente interesante, pues este va muy acorde a lo que nos dice la NEM, que debemos de empezar de su contexto, trabajar del contexto del alumno. Este artículo nos muestra que vinculando la vida del barrio de los estudiantes con los contenidos escolares, se promueve la conciencia histórica y el pensamiento histórico, al hacer que los estudiantes comprendan lo que está pasando en tiempo real. Así como a través de estas transformaciones locales de algo que pasa continuamente, es que se puede ir trabajando el espacio y tiempo histórico, pues se fomenta la empatía al reconocer las vivencias de generaciones anteriores, además de analizar las causas y consecuencias de los procesos locales, desarrollando una comprensión crítica del pasado. Emilio José Delgado Algarra y Jesús Estepa Jiménez, en Ciudadanía y Memoria Histórica en la enseñanza de la historia, nos dicen que se presenta un enfoque en el que el pensamiento histórico se desarrolla a través de la reflexión sobre las fuentes, debates y análisis que se han realizado en clases, así como la conciencia histórica permite a los estudiantes entender la influencia de eventos pasados en su presente, en lo que están viviendo ahora y el por qué las cosas son así. El espacio y tiempo históricos se ubican en el contexto y la empatía histórica ayuda a los estudiantes a entender las decisiones de las personas en el pasado. También se promueve el análisis de las causas y consecuencias para fomentar el entendimiento profundo de los eventos históricos. Por último, encontramos a Nilson Javier Ibagón Martín y Andrea Minte en el pensamiento histórico en los contextos escolares. Estos autores sugieren que la enseñanza de la historia debe ir muchísimo más allá de solo la memorización de datos, como se viene haciendo tradicionalmente. Ellos proponen desarrollar el pensamiento crítico a través de analizar fuentes y reflexionarlas desde diferentes perspectivas. La conciencia histórica debe ayudar al alumno a entender cómo los eventos pueden afectar el presente. El espacio y el tiempo histórico se utiliza para contextualizar los eventos, mientras que la empatía histórica, como antes se viene dimensionando, nos permite ponernos en el lugar de lo que estaban pensando y viviendo las personas en la historia, en la antigüedad, es decir, el por qué se tomaron esas decisiones, por qué actuaban así, pues nos ubicamos en su contexto para de ahí ver por qué se hacía de tal manera. Siendo así que los análisis de estos eventos se pueden promover para integrar los procesos históricos.
Por último, y a manera de conclusión y reflexión, me gustaría decir que la historia en este campo va muchísimo más allá de solo estar memorizando los datos, sino que se busca desarrollar un pensamiento histórico crítico que permita comprender el pasado en su contexto y conectar con las causas y consecuencias que tiene en los problemas actuales. Este enfoque nos impulsa a que la conciencia histórica, el análisis ético y la empatía histórica promuevan valores como el respeto, la inclusión, la igualdad y el cuidado del entorno. Así, la historia se convierte en una herramienta para formar ciudadanos comprometidos, reflexivos y responsables, capaces de actuar en la transformación de su comunidad y el mundo. Es decir, volviendo a lo mismo, yendo de lo micro a lo macro. Esto fue un poco de lo que yo quería compartirles acerca de cómo es la enseñanza de la historia en la actualidad, basándonos tanto en el plan de estudios vigente como en planes anteriores, siendo justificado por varios autores que hablan al respecto de las habilidades del pensamiento histórico. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por ver.